Bueno, vamos a empezar con el live demo del convertidor de puente completo con fase desplazada. Bueno, esto es un convertidor de continua a continua. Eh, vale, en este caso vamos a proceder a diseñar, vamos a definir primero lo que son los parámetros de entrada de la etapa de potencia, es decir, tensión de entrada, tensión de salida, inductancia. En este caso necesitamos definir lo que es la inductancia de dispersión, la inductancia del filtro de salida del convertidor, etc. Luego, una vez que tenemos definido esto, pues vamos a seleccionar la etapa de sensado, vamos a hacer un control de lazo simple de tensión de salida, y luego vamos a tener que, una vez que ya ajustamos nuestro control, lo vamos a poder exportar directamente en PSIM y vamos a ver que nuestro sistema, y vamos a comprobar que nuestro sistema es estable. Vale. Entonces, para ello, vamos a abrir el Smart Control. Vamos a abrir Smart Control y la primera ventana que nos aparece es esta que tenemos aquí atrás. Entonces, para diseñar el lazo de control del puente completo con fase desplazada, vamos a ir a la opción de DC-DC de simple lazo. Entonces, le damos clic aquí y nos aparece esta primera ventana. Entonces, en esta ventana tenemos la opción de seleccionar si queremos hacer un control digital o no. Y si no lo queremos, por ejemplo, ser analógico, no le damos check en digital. Entonces, en este caso, vemos que hay diferentes topologías y vamos a seleccionar la del puente completo con fase desplazada. Entonces, una vez que seleccionamos dicha topología, se nos abre la siguiente ventana que está relacionada a lo que es la etapa de potencia. Aquí podemos definir lo que sería la tensión de entrada, el valor de la inductancia del filtro de salida, es decir, esta inductancia. Tendríamos el valor del condensador del filtro de salida, la inductancia de dispersión, porque en este caso en el full bridge es muy importante, ya que con esto se consigue lo que sería la conmutación suave del ZVS. Tendríamos, bueno, incluso vamos a ver que la inductancia de dispersión pues provoca una caída en la tensión o sea, tenemos la tensión del primario y en la tensión del secundario vamos a ver que existe una pérdida del ciclo de trabajo que se conoce. Por otro lado, tenemos que definir lo que es la potencia de salida, la relación de transformación, la frecuencia de conmutación. Incluso aquí vamos a poder definir lo que sería la capacidad parásita de los MOSFET para más o menos simular lo que sería un poco a ver si se consigue hacer ZVS o no. Y tendríamos lo que es la tensión de salida. Y aquí en el lado izquierdo tenemos directamente nos va a dar los valores del punto de trabajo más o menos para tener una idea. Entonces, Smart Control directamente nos detecta, por ejemplo, el modo de conducción, si estamos en modo de conducción continuo o discontinuo. Por ejemplo, si yo bajo aquí, vamos a ponerle 500 vatios bajo la potencia y le doy a calcular, vamos a poder observar que directamente ha detectado que estamos en un modo de conducción discontinuo. En este caso, por ejemplo, vamos a ponerlo como lo teníamos. Vamos a darle calcular. Vamos a poner 300 voltios de entrada, calcular. Y aquí podemos ver que más o menos nuestro ciclo de trabajo es bueno, casi llegando a 0,5. Vale, entonces una vez que tenemos esto, le damos OK. Y ahora necesitamos definir lo que sería la etapa de sensado. Entonces aquí vamos a escoger, bueno, tenemos diferentes opciones. Vamos a escoger un divisor resistivo. Y aquí vamos a poder definir lo que sería la ganancia. Como nuestra tensión de salida es de 67 voltios, vamos a poner que nuestra tensión de referencia del lazo de control sea más o menos los 67 voltios. Es decir, que vamos a tener una ganancia unitaria, por ejemplo. Le damos clic OK. Y aquí vamos a poder seleccionar, ahora nos toca definir lo que sería el tipo de compensador que vamos a diseñar. Entonces tenemos el tipo 2, tipo 3, tenemos un PI analógico que contiene lo que es un operacional. Y tendremos el típico compensador PI, bueno, este sería directamente la función de transferencia pues, que conocemos. Entonces, una vez que seleccionamos el tipo de compensador, le damos clic en OK. Y vamos a seleccionar en el mapa de soluciones, haciendo clic, vamos a seleccionar un punto, una frecuencia de corte y un margen de fase. Por ejemplo, vamos a seleccionar alrededor de 1 kHz. 1 kHz, 50 grados de margen de fase.
le damos clic en OK. Y una vez que le damos clic acá, vamos a ver aquí atrás, a ver si soy capaz. Podemos ver, a ver, podemos ver la respuesta en frecuencia. La traza verde sería la planta de nuestro convertidor y la traza rosa sería lo que sería, la respuesta en frecuencia del lazo abierto. Entonces, lo que hemos comentado antes, si vamos moviendo el punto de la frecuencia de corte y imagen de fase, podemos observar cómo la respuesta transitoria varía y la respuesta en frecuencia también. Aquí tendríamos lo que son las formas de onda del convertidor. Como hemos dicho, estamos en modo de conducción continua, pues tenemos aquí la corriente por la bobina del filtro de salida. Tendríamos el rizado de la tensión de salida. Y una vez que ya tenemos diseñado nuestro lazo, lo que vamos a proceder es directamente irnos a este icono, vamos a exportar a PSIM y le damos a la opción de esquemático. Entonces aquí seleccionamos la carpeta donde queremos guardar el fichero. En este caso, bueno, le ponemos como prueba 1, le damos clic en abrir. Vamos a exportar directamente con elementos funcionales de PSIM. Bueno, esto que sale aquí es porque el modulador se encuentra protegido en este caso, pero como podemos observar, ya tenemos aquí nuestra topología, nuestro convertidor, nuestra plantilla de simulación. Entonces aquí tendríamos la etapa de potencia, la etapa de sensado, y esto sería lo que respecta a la estructura de control. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a meter aquí una punta de prueba para ver que esto no satura. Esto sería equivalente a lo que es el ciclo de trabajo, tensión de salida, y vamos a ver aquí, por ejemplo, la tensión del primario, que sería antes de la inductancia de dispersión. A esto le vamos a llamar la tensión AVAB. Y vamos a ver lo que sería aquí, por ejemplo, la tensión rectificada, que sería en este punto. Entonces a este le vamos a llamar VREC. Y por último vamos a poner una punta de prueba más aquí, que este sería la tensión de referencia. Vale, entonces vamos a darle un poquillo más de tiempo a esto. A ver. Y aquí en el parameter file podemos observar que se encuentran pues, los parámetros que hemos definido directamente en el Smart Control. Vale. A ver si soy capaz. Esto. Vamos a guardar. Esto parece que se quedó aquí pillado del PSIM. A ver. Vamos a abrir PSIM test 1. Va. Bueno, tenemos todo guardado. Le vamos a dar esto. A ver si soy capaz de darle simular. Vemos que está simulando. Vale, entonces vamos a poner la tensión de referencia, tensión de salida. Ahí podemos observar cómo nuestro convertidor alcanza la tensión de referencia. Vamos a ver, por ejemplo, la corriente por la inductancia. Vemos que estamos en un modo de conducción continuo. Ahí lo podemos observar. Y vamos a poner, por ejemplo, lo que era la tensión del primario con la tensión rectificada. Entonces, lo que les comentaba un poco antes, vemos que aquí hay una pérdida del ciclo de trabajo, porque el ciclo de trabajo que estamos aplicando en el primario sería, bueno, el ancho del pulso de la tensión UAB. Pero en el secundario existe un ciclo de trabajo efectivo, que sería pues el ancho del pulso. Lo que estamos aplicando a la etapa del filtro de salida sería el ancho del pulso de la traza de la curva azul, que sería la tensión rectificada. Entonces, bueno, como comenté antes, bueno, con estos parámetros de aquí vamos a poder ajustar lo que sería el tiempo muerto del convertidor. Y vamos a ver el ciclo de trabajo para ver que no esté saturado, por ejemplo. Entonces podemos ver que el ciclo de trabajo no se encuentra saturado, ya que el límite en este modulador va de 0 a 1, por ejemplo. De igual manera, podemos diseñar
también incluso, por ejemplo, en el otro caso, vamos a cambiar el parámetro, por ejemplo, que habíamos puesto en el modo de conducción continuo. Aquí, o sea, vamos a bajar la potencia a 500 vatios, le damos clic en OK, vamos a seleccionar un punto, le damos clic en OK, y vamos, por ejemplo, a este lazo de control de aquí, vamos a exportarlo a PSIM también, para comprobar de que el convertidor entra en modo conducción discontinuo, que sería el test 2. Le damos otra vez a exportar en bloques funcionales. Y bueno, vamos a ver, esto simula de manera automática. Vemos que la tensión de la tensión de salida pues alcanza la referencia. Y vamos a ver la corriente por la bobina del filtro de salida. Podemos ver cómo el convertidor se encuentra en modo de conducción discontinuo. ¿Vale? Y otra de las formas, como habíamos mencionado, si ya, bueno, aquí también vamos a poder ver, por ejemplo, ciertas funciones de transferencia, como sería la impedancia de entrada del convertidor. Vamos a deshabilitar la traza rosa y la traza de la planta. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, si tenemos luego que diseñar unos convertidores en cascada y digamos que el full bridge sería el convertidor que estaría como carga, es importante conocer la función de transferencia de la impedancia de entrada en lazo cerrado. Entonces, por ejemplo, Smart Control nos permite directamente con el lazo de control diseñado, pues estimar lo que sería la respuesta en frecuencia de la impedancia de entrada. Y aquí vemos que a baja frecuencia tenemos los menos 180 grados de fase, con lo cual nos indica pues, que es un comportamiento de carga de potencia constante, por ejemplo. Entonces, estas funciones de transferencia se pueden guardar en un TXT para realizar luego pues, un análisis de impedancias o alguna cosa de esta. Por otro lado, también tenemos lo que es la impedancia de salida del convertidor, tenemos lo que es la audiosusceptibilidad, y tendríamos lo que serían las funciones de transferencia en lazo abierto. También de impedancia de entrada, impedancia de salida y la audiosusceptibilidad en lazo abierto. Vale, entonces una vez digamos que ya tenemos diseñado nuestro lazo de control, sino que ya tenemos una plantilla como habíamos mencionado, lo único que tenemos que hacer es irnos a este icono donde vamos a poder aquí ver el reporte de salida, donde dice View Output Data, le damos clic. Y aquí nos aparece directamente los valores del KP, TI, bueno, que en este caso también los tenemos aquí. Y también podemos ver la frecuencia del cero, etcétera. Bueno, incluso pues si queremos utilizar un elemento que sea directamente con coeficientes de funciones de transferencia, pues directamente los podemos copiar de aquí. Incluso tenemos las ganancias, más o menos unos valores de resistencia que se pueden utilizar. Y tendríamos directamente ya nuestro lazo de control diseñado. Pues bueno, esto ha sido pues un poco la demo del Full Bridge y pues muchas gracias por asistir y bueno.